Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a misderechos.club, un podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Capmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 19 de marzo de 2019 en este episodio que es el número 87 ya de misderechos.club. Y como cada martes, hoy lo que tenemos es un podcast en el que vamos a entrevistar al doctor Oliveros para hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. Y ya sabéis que la semana pasada, para aquellos que no lo hayáis escuchado, el podcast número 86 de misderechos.club es sobre el trastorno límite de la personalidad, por lo que si queréis conocer más allá de esta entrevista que nos explicará pues, el doctor Oliveros qué es la enfermedad y muchas cosas más sobre ella, pues podéis escuchar los derechos que podríais tener por padecer este trastorno límite de la personalidad. Y como siempre, os quiero recordar que si aún no estáis suscritos a nuestra lista de suscripción, que os suscribáis. Podéis dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico en la página web, en misderechos.club, y que igualmente podéis encontraros en Facebook. Tenemos una página en Facebook, misderechos.club. Si lo buscáis en Facebook encontráis a más de 400 personas que nos siguen. Y también tenemos un grupo privado, un grupo misderechos.club, que requiere invitación en Facebook y que encontraréis a más de 260 personas que pues, pueden estar en una situación similar a vosotros y se genera una comunidad y se comenta mucho pues, esas situaciones de aquellos derechos que podéis solicitar personas que tengáis algún tipo de lesión o enfermedad. Y por último, recordaros también que además de escuchar este podcast a través de la plataforma de iVoox o de iTunes, podéis escucharlo y verlo también en el canal de YouTube. Ya somos más de 200 suscriptores los que hay en este canal de YouTube, en Mis Derechos Club, y que, insisto, además de escucharlo, pues podéis verlo en el canal de YouTube mientras hago esta grabación de este podcast. Bien, y antes de nada recordaros pues que el episodio de hoy es con el doctor Oliveros, que es psiquiatra. Ahora haré la presentación antes de la entrevista. Doctorado entre otros en la Universidad Autónoma de Madrid y postdoctorado en la Universidad de Yale, así que toda una eminencia. Y os dejo ya ahora mismo con la entrevista del doctor Oliveros. Bien, pues hoy en misderechos.club tenemos el placer de contar entre nosotros con el doctor Oliveros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias igualmente. Bien, pues el doctor Oliveros es psiquiatra, especialista en TLP, en trastorno límite de la personalidad, y hoy vamos a dedicar la entrevista a hablar sobre ello. El doctor Oliveros es director del grupo Doctor Oliveros, doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid y postdoctorado en la Universidad de Yale, y además pues ha hecho muchísimas publicaciones en revistas internacionales y nacionales sobre psiquiatría. Por lo tanto, agradecerle su tiempo y que esté hoy aquí con nosotros para hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. Bien, la primera pregunta que le querríamos hacer al doctor Oliveros es que, a ver si nos puede explicar en qué consiste, qué es el TLP. El trastorno límite es uno de los, vamos a ver, la DSM-5, que es la clasificación internacional americana, clasifica los trastornos de personalidad en tres grandes grupos y el trastorno límite entraría dentro del grupo segundo, lo que llaman el clúster B, el clúster B, que es el grupo de los trastornos caracterizados por las alteraciones emocionales inestables, ¿no? Lo compartiría con el trastorno histriónico, el trastorno narcisista, el trastorno antisocial de personalidad. Es un trastorno que está caracterizado por una marcada inestabilidad, una marcada impulsividad, una alteración de la autoimagen, se caracteriza también por alteración
bueno, déficit en el control de los impulsos, frecuentes intentos de suicidio o ideación suicida, dificultades para encontrar, digamos, su lugar en el mundo, es el trastorno de personalidad con una mayor comorbilidad, se presenta con muchísima frecuencia con alcoholismo, depresión mayor, bulimia nerviosa, abuso de sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿en qué se podría diferenciar en ese sentido, o si es sencillo, ¿no? De lo que comentabas ahora, ¿no? De la depresión o de otras enfermedades, ¿no? O del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es decir, ¿qué diferencias hay con este trastorno límite que parece a lo mejor para los que no entendemos como un cajón desastre, ¿no? Que cuando no lo podemos clasificar en un trastorno bipolar o en una depresión, ¿no? O en un trastorno obsesivo compulsivo, pues se puede decir que es un trastorno límite. El gran problema del trastorno límite está precisamente en su nombre. Es un nombre que se ha heredado de la tradición psicoanalítica y no dice nada. Es un límite entre qué y qué. No dice nada. A mí me dicen, tienes un trastorno obsesivo-compulsivo y ya sé más o menos lo que puedo tener, ¿no? Si tengo un trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad, también estoy orientado, ¿no? Si tengo una agorafobia o una depresión o un alcoholismo, también, pero tengo un trastorno límite, no sé qué es, ¿no? De hecho, hay un fuerte debate internacional sobre qué es el trastorno límite, porque dentro del trastorno límite hay como mínimo dos grandes grupos, ¿no? Que serían los que tienen una estructura más psicótica, los que tienen una estructura más neurótica, los que tienen una estructura más psicótica tendrían una correlación genética mayor, los que tienen una estructura más neurótica no, los que tienen una estructura más psicótica tienen muchos más marcadores biológicos, tienen una mayor gravedad, tienen un consumo de recursos sanitarios mayor, es decir, es algo bastante más importante, bastante mayor en cuanto a gravedad que un mero trastorno de personalidad, ¿no? De tal manera que muchos autores, de los cuales yo me encuentro, defendemos que esos pacientes borderline o límite deberían de estar encuadrados dentro de una enfermedad ya del eje 1, no de los trastornos de personalidad, sino como un trastorno bipolar o una depresión mayor, ¿no? Y denominarse pues trastorno de inestabilidad emocional o como queramos, pero estaría encuadrados dentro de los otros, ¿no? Y luego, igual que ocurre en el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo, pues tener digamos, su espejo dentro de los trastornos de personalidad como una forma menor, pues hablar de trastorno de inestabilidad emocional de personalidad, ¿no? Pero es un trastorno que sigue debatiéndose y que muy probablemente en los 10 próximos años tendremos clasificado de una manera muy diferente. Entonces, continuamente hay hallazgos pues que lo emparentan con el TDAH, con el trastorno bipolar. Hay hallazgos biológicos en cuanto a la conectividad neuronal, especialmente de la amígdala, lóbulo frontal, etcétera, que dicen que es algo mucho más que un trastorno de personalidad, ¿no? Que hay mucha más miga que en un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, para aclarar, ¿cuántos tipos existen de trastornos límites de personalidad? ¿Cómo lo podemos clasificar? Por existir, no existe más que uno, ¿no? Yo digo que en la clasificación internacional no se acepta más que uno, ¿vale? Pero se propone que como mínimo existan dos, y dentro de esos dos, pues si vamos hasta el final, habría un trastorno borderline, sin el apellido de personalidad, y un trastorno de personalidad o de inestabilidad emocional de personalidad, ¿no? Pero no es más que una conjetura, o sea, yo estoy intentando anticipar lo que puede pasar dentro de los 10 próximos años, ¿no? Hoy por hoy no hay más que un tipo que se llama trastorno límite de personalidad o trastorno borderline de personalidad. Y en cuanto a lo que se conoce como los clústeres, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo soy un clúster A, un clúster B, un clúster C. ¿Dentro del TLP hay estas tres categorías, A, B y C, o no? No. El TLP pertenece al clúster B.
Es decir, un TLP nunca puede ser un clúster A ni un clúster T. No, el clúster A es el esquizotípico, o sea, son las personalidades esquizotípicas, esquizoide y paranoide. El clúster B es el borderline, histriónico, narcisista y antisocial. Y el clúster C es el evitativo, obsesivo y dependiente. O sea, queda claro para todas aquellas personas pues que simplemente es el clúster B en este sentido. O sea, las personalidades se agrupan, digamos, por grandes grupos que se parecen, ¿no? Pues las personalidades más psicóticas, que sí que serían las limítrofes, ¿no? Las que lindan, digamos, con la psicosis, que sean la paranoide, la esquizotípica y la esquizoide. Y en sentido estricto, esas serían las borderline, ¿no? Pero luego estarían las B, que son las personalidades inmaduras, las que tienen digamos, unos rasgos más infantilones, menos desarrollados, ¿no? Que son la narcisista, borderline, histriónica y antisocial. Y luego las que tienen un desarrollo del yo más acusado, pero que se caracterizan por el control y la dependencia, que son el dependiente, evitativo y obsesivo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos síntomas más evidentes de una persona que sufre de un TLP? Como profesional, como psiquiatra, ¿cómo se llega a ese diagnóstico? El paciente borderline esencialmente es un paciente con un déficit en el control de los impulsos. Es un paciente extremadamente reactivo. No controla los impulsos, es decir, un paciente borderline es un ejemplo, ¿vale? No estoy diciendo que todos lo ocurran así, simplemente estoy intentando poner un ejemplo. Alguien le mira mal entrando en un bar y puede reaccionar diciendo ¿qué pasa? Tal, ¿no? Son pacientes extremadamente sensibles al abandono, extraordinariamente sensibles al abandono, de tal manera que pueden reaccionar con síntomas depresivos o con incluso síntomas de cólera cuando anticipan o cuando sufren el abandono, ¿no? Esto hace, por ejemplo, que se sometan a relaciones de maltrato, ¿no? Con tal de no ser abandonados, pues se someten a ese tipo de relaciones. Son pacientes extremadamente inestables, se pueden levantar con un estado de ánimo al mediodía tener otro y por la noche tener otro. Son pacientes con profundos sentimientos de vacío, desde que empiezan a tener los síntomas no saben qué es lo que pintan en el mundo, no saben. En una película de Almodóvar, todo sobre mi madre, la madre de Marisa Prendes le dice: hija, a ti lo que pasa es que siempre has sido una vaca sin cencerro. Pues, ilustra muy bien cómo se puede sentir un borderline, ¿no? Pues una vaca que va errante por los montes, no sabe volver al establo y el pastor no sabe localizarla donde está, ¿no? Con lo cual, pues, están siempre solas y vagando por el vacío, ¿no? Pues así se siente muchas veces un borderline, ¿no? Muy bien, y aprovechando el ejemplo también que nos dabas, ¿desde cuándo uno tiene este diagnóstico? Es decir, ¿es una patología congénita que se va desarrollando a medida que vamos haciéndonos mayores, o a la gente se le diagnostica de más mayor? ¿Cuándo surge, ¿no? esa sintomatología? No es una sintomatología que se suele detectar en la infancia. Si acaso en la infancia son niños muy creativos, muy vivos, muy reactivos, muy juguetones, muy imaginativos, ¿no? Pero es en la adolescencia cuando empiezan a tener síntomas, ni siquiera a veces en la parte primera de la adolescencia. Muchos borderline tienen una parte primera de la adolescencia, digamos, muy hiperadaptada, son muy responsables, muy cumplidores, y es en torno a los 16 cuando ya rompen,
con el esquema, empiezan con el consumo de sustancias, empiezan con trastornos de alimentación, desafían a sus padres, ¿no? Y es ahí donde empiezan los líos. O sea, pueden empezar desde los 14 hasta los 18 años normalmente, ¿no? Ujú. Y puede ser que se debute en una edad adulta, es decir, que todo esto haya estado más o menos silente, con algún que otro problema, pero que sea Es cuando uno ya difícil, llegue. pero puede haber. O sea, esto es como en la personalidad puede haber, digamos, varias capas, de tal manera que la capa externa sea rígida y contenga una capa o un contenido interno más informe, más, digamos, magmático. Entonces, en el momento en el que lo externo se rompe, Se lo que rompe. sale es lo infantil, lo inestructurado, ¿no? Ujú. Muy bien, y una vez hay el diagnóstico por parte del psiquiatra de este TLP, ¿cuál es el tratamiento al que se le somete al paciente? Pues sobre todo en el TLP, normalmente cuando llega es porque ya no aguanta más o porque ha generado graves problemas en el entorno académico, familiar, o, personal, o sea, interpersonal, de pareja, etcétera. Ha intentado suicidarse, le han despedido, ha planteado muchos problemas de convivencia, etcétera. Entonces, es muy importante el introducir un factor de paz, pacificar rápidamente la situación y eso se consigue con la medicación. Hay fármacos que reducen marcadamente la inestabilidad, la impulsividad, que pueden ser los signos de la recaptación de serotonina, fármacos que mejoran el ánimo, que también pueden ser inhibidores de la recaptación de serotonina, fármacos que reducen la inestabilidad también, la impulsividad, como el topiramato, fármacos que pueden reducir las reacciones de cólera. Estos pacientes tienen grandes dificultades para controlar la ira, tienen explosiones de ira brutales como una explosión volcánica, ¿no? Pues los neurolépticos atípicos pueden reducir mucho la intensidad de esas explosiones de ira. Y cuando ya todo está más o menos estabilizado, entonces ya la terapia puede empezar a mejorar, ¿no? La terapia que mejor funciona es una variación de la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia dialéctica interpersonal. Ujú. ¿En qué consiste esa terapia? Si nos lo puedes explicar un poco, a diferencia de la de la terapia pues, típica, ¿no? Que nos comentabas. Yo no soy especialista, yo tengo formación psicoanalítica y no soy especialista en la terapia cognitiva, pero sobre todo es, como terapia cognitiva, va dirigida a modificar cómo se pueden interpretar, cómo se pueden percibir las situaciones. Es decir, si a un paciente con trastorno borderline su novio le dice que no le apetece irse de fin de semana a tal sitio, ¿no? A lo mejor el paciente borderline lo está percibiendo como una amenaza de abandono, que ese novio ya no le quiere, que ese novio le va a dejar y que a partir del momento en el que le deje se va a terminar su vida y que no le va a quedar otro remedio que suicidarse, con lo cual lo primero que va a hacer es mandar la relación a freír espárragos y a continuación hacer un intento de suicidio. Así puede funcionar la cabeza del borderline. Bueno, pues toda esa cadena de acontecimientos que pueden ocurrir en el borderline, desmontarlo y decir, no, pues lo único que te ha dicho tu novio es que este fin de semana está cansado y que se quiere quedar en casa y podéis tener un fin de semana tranquilo en casa viendo una serie de Netflix descansando. No hay no hay por qué anticipar tantas catástrofes que no se van a producir, ¿no? Correcto. ¿Y qué consejos darías para aquellas personas que padecen esta enfermedad o aquellos familiares también, ¿no? Porque me imagino que con lo que comentabas también, pues la pareja, la familia, ¿no? Será importante también que conozca cómo ayudar, ¿no? al enfermo. La familia, digamos que es la primera barrera de contención en esta pelea, ¿no? Con lo cual la familia sufre un desgaste brutal siempre, ¿no? Entonces
entonces la familia necesita ayuda específica. Hay cada vez más asociaciones de familiares o sea, asociaciones de TLP para familiares. En Madrid, por ejemplo, tenemos AMAI, sé que en Barcelona hay una similar. Las hay en casi todas las ciudades importantes en España. Y hacen terapias, sobre todo psicoeducativas, basadas en cómo afrontar las inestabilidades, los descontroles impulsivos, las explosiones de ira, etcétera, ¿no? Con respecto a los pacientes, lo que les recomendaría es, sobre todo, ponerse en manos de especialistas y, sobre todo, una cosa que es perseverar. Estos pacientes es muy característico que oscilen entre la idealización y la devaluación, ¿no? Un día alguien puede ser bestial, puede ser el mejor terapeuta y al día siguiente puede ser miserable y que no se merezca absolutamente ninguna atención, ¿no? Teniendo presupuestado esa oscilación, que no dejen el tratamiento, ¿no? Porque es súper frecuente que sean muy inconstantes en el tratamiento y que oscilen, y es como es la mayor condena, es como el mito de Sísifo, que están continuamente empezando tratamientos pero nunca continúan ninguno y por lo tanto jamás terminan ninguno y siempre están Claro. en el mismo punto, ¿no? En ese momento de euforia, ¿no? No se ven con la necesidad, ¿no?, de tomar tratamiento y es totalmente perjudicial para Bueno, en el de euforia o en el de cólera, es decir, en el momento de cólera destruyen cualquier cosa que se haya podido construir y al cabo de X tiempo tienen que volver a construir el principio que destruyen al cabo de unas cuantas semanas, ¿no? Muy bien, y para no robarle más tiempo al doctor, siempre preguntamos en la última pregunta cuál es el estado de la investigación científica en relación con el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué avances está habiendo para que las personas que sufren esta enfermedad puedan ver una mejoría a corto o a medio plazo? Yo creo que ahí la investigación ha dado frutos enormes, yo diría, en los 7, 8 últimos años. Y va a ser así, va a tener un curso exponencial, porque yo me acuerdo cuando yo empecé mi práctica clínica hace 25 años, los trastornos de personalidad ocupaban una porción absolutamente periférica. A nadie le importaba nada. El trastorno de personalidad, ni siquiera en los informes nadie se molestaba en ponerle apellidos. Se ponía trastorno de personalidad y ya está, no, nada más, ¿no? No había unidades que trataran especialmente trastornos de personalidad, etcétera, ¿no? Poco a poco la presión, sobre todo de los familiares a las instituciones, pues ha hecho que se hayan hecho unidades de tratamiento específico de trastornos de personalidad, y ya la investigación no considera, claro, hay que tener en cuenta que detrás de toda investigación existe un cierto componente narcisista, ¿no? Los investigadores, pues hace poco, continuamente se está, afortunadamente no es mayoritario, pero siempre se encuentran investigadores que han dado la vuelta a las fotos para que parezcan otras fotos y así poder publicar más o han dado tal. ¿Por qué? Pues porque siempre detrás de la investigación existe como en inglés se dice publish or perish, ¿no? Publica o perece, ¿no? Claro, nadie va a publicar en algo que no tenga mercado, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que poco a poco los trastornos de personalidad, especialmente el borderline, cada vez tiene más mercado y ha traído más investigación y gracias a eso pues se están arrojando datos cada vez más importantes, ¿no? Por ejemplo, este que digo de la amígdala, ¿no? La amígdala temporal se ha visto que es más grande, que tiene más reactividad y eso explica muchos de los síntomas
de la reactividad, de la impulsividad, de los ataques de ira defensivos del borderline, y eso antes no se sabía, ¿no? Pues podemos empezar a diseñar fármacos, incluso algunos autores han propuesto hacer medidas psicoquirúrgicas para limitar el tamaño de esa amígdala y, bueno, pues a lo mejor pues simplemente con una pequeña radiofrecuencia transcraneal, pum, se reduce la reactividad y el paciente puede mejorar muchísimo sin ningún tipo de lesión cerebral, no lo sé, ya veremos, ¿no? Pero estoy seguro que en 7 o 10 años las cosas cambiarán muchísimo. Aún así, no existe ningún biomarcador para el diagnóstico ni para el tratamiento. No existe un biomarcador universal, pero existen alteraciones morfológicas y El tamaño que nos decías ahora, básicamente. bastante específicas de los borderlines más graves. De los menos graves no existen. Digamos, hay como dos formas de llegar al trastorno borderline, la biológica, la genética, y luego la psicogénica, la biográfica, ¿no? La vivencial. Entonces, en la vivencial los marcadores son más sutiles o inexistentes y en la biológica genética son más evidentes, ¿no? Muy bien, pues esperemos que avance y a ver si puede ser esa vía, la quirúrgica, ¿no? Que parece que en la psiquiátrica pues sea una cosa que no se tenga que dar tanto, ¿no? Que no pueda ser como en otras especialidades, ¿no? Que sí que se está viendo y es un gran avance y esperemos que pueda mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes con este diagnóstico. Muchísimas gracias al doctor por el tiempo que nos ha dado y por todo su saber y experiencia que ha podido compartir con la audiencia. Muchas gracias. Adiós, vaya bien. Hasta luego, buenos días. Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta entrevista? ¿Os ha gustado? Espero y deseo que sí que os haya gustado la entrevista con el doctor Oliveros. La verdad es que fue un placer disfrutar de esos minutos con el doctor que se hicieron pues cortos para conocer más sobre esta enfermedad. Yo me quedo con un poco los datos que decía el doctor, ¿no? Que es una enfermedad que se suele reconocer entre los 14 y los 18 años y que los consejos que nos da es que si tenemos alguna sintomatología de lo que hemos estado hablando, pues que os pongáis en manos de especialistas y que continuéis el tratamiento, que es muy importante, como nos decía el doctor, continuar el tratamiento porque a veces somos inconstantes, ¿no? Cuando estamos enfermos o cuando nos diagnostican alguna enfermedad, pues en este caso, aquellas personas que tengáis el diagnóstico de TLP, es muy importante que sigáis el tratamiento médico y que no lo dejéis y igualmente pues la psicoterapia que podáis tener. Y también remarcar, ¿no? Esto último que nos decía al final de la entrevista, ¿no? De que cree que en 7 u 8 años pues pueden cambiar mucho las cosas, incluso que puede ser que se hagan intervenciones quirúrgicas en la amígdala, por ejemplo, ¿no? Que parece que en los temas psiquiátricos pues está un poco abandonado esto de que se pueda haber algún tipo de intervención quirúrgica y me ha parecido bastante sorprendente y digno de mencionar al final de este episodio. En fin, muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido de esta entrevista y ya sabéis, si tenéis preguntas sobre esta cuestión, las dejáis y las contestaremos en próximos episodios de Contestamos a Preguntas. Nos escuchamos mañana, ya lo sabéis, mañana miércoles tenemos una cita que vamos a hablar en concreto sobre un divulgativo, sobre una enfermedad que, como os dije ya la semana pasada, será la dermatitis. Que nos vaya muy bien hoy y nos vemos mañana miércoles en el nuevo episodio de misderechos.club.